a empezar. Entonces ya están todos en Kahoot. Sandra, Jaime, Paulina, César, Alex, Shelja, Omar y Juan Pablo. Las preguntas les van a aparecer en mi pantalla. ¿Pueden ver la pantalla de Kahoot? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar. Pongan mucha atención y acuérdense que al final del semestre, el que haya tenido más puntos en Kahoot será el que reciba. Puede ser que les regale la licencia de SPSS versión 27, el original, o algún libro de estadística, ¿sale? Entonces, listos. Pues vamos a empezar. Listos. Okay. La variable dependiente se puede sustituir cuando existe un porcentaje de pérdidas menores al 5%. 3 personas contestaron correcto y 5 se equivocaron. En el transcurso de la clase lo vamos a ir revisando. Listo. Siguiente. Bueno, ahorita quien contestó más rápido es Omar. Va ganando. Vamos a la que sigue. Esa está facilísima, así que espero que todos la contesten bien. Perfecto, todos la contestaron bien. Omar sigue en primer lugar. Sandra está casi alcanzando a Omar. Perfecto, todos contestaron bien. Listo. La que sigue. Listo.
Listo, pues ahí tenemos a nuestros ganadores de hoy. ¿Cómo les fue en el examen? ¿Cómo sintieron las preguntas? Muy bien. Fueron muy fáciles, ¿no? Sí. Listo, perfecto. Bueno. Y gracias, es algo muy dinámico y divertido. Ok, bueno, pues hoy, primer lugar, Omar, segundo, Sandra y Jaime. Así que en las siguientes semanas van a tener que ponerse a contestar más rápido. Bueno, por ahí tenemos, ya ingresaron a la plataforma, Fabi y Lupita, ya se perdieron el Kahoot de hoy. Al ratito se los paso para que lo hagan. Sí, gracias. Bueno. Por favor. Sale. Ahorita les paso el link. Ahí. Listo. Vamos a empezar la presentación, la clase de hoy. Espérenme. ¿Tuvieron oportunidad de revisar el tema? Sí. 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 ¿Y qué les parecía? ¿Aburrido? ¿Complicado? A mí sí me pareció interesante porque pues realmente no sabía qué iba a hacer yo en caso de que no tuviera los datos. ¿Cuál era? O sea, no sabía si, por ejemplo, el ir a verificarlos o ir a buscarlos en algún otro lugar era válido o no era válido. Exacto. Y así. Entonces, sí, a mí sí me sirvió. Ok, perfecto. Pues esta parte es muy importante. Ahorita les voy a comentar una experiencia que me pasó, que por no verificar, pues me retrasó muchos meses. Entonces, yo espero que esto no suceda con ustedes. Y todo me pasó por no prestar atención, más bien por ser confiada, por confiar en los datos que me mandaron. Entonces, bueno, pues eso los puede retrasar o puede hacer que sus resultados no sean válidos. Entonces, es muy importante este proceso de limpieza de base de datos. Entonces, acuérdense, lo primero, esto ya lo vimos, pero es importante que hagan un repaso, que hagamos un repaso, sobre todo porque muchos de ustedes apenas van a empezar a elaborar su base de datos o la van a empezar a elaborar o bien tienen que hacer alguna modificación que ya hicieron, a lo que ya hicieron. Entonces, acuérdense que la captura de datos siempre es susceptible a errores de captura. Un dedazo, imaginen que tienen una edad de 52 años y en lugar de 52 le ponen 520. Ahí está más difícil saber si es 52 o era 50. Entonces, siempre, pues somos humanos, siempre estamos expuestos al error y siempre puede haber errores de captura. Esto es un error, si encuentran un error así, una edad de 187 años, una edad de 520, pues de inmediato van a identificar un error. Pero hay otros errores que pueden ser menos fáciles de identificar. A lo mejor su paciente está dentro del criterio de inclusión de edad y a lo mejor, no sé, tiene ahí 27 años, puede parecer correcto, pero cuando ustedes analizan otras variables, pues resulta que no eran 27 años, a lo mejor eran 57. Entonces, esos errores son mucho más difíciles de identificar. Entonces, en investigación siempre es mejor ser obsesivo. Y al azar pasan 10 datos y al azar, no sé, verifican uno. O por semana, al azar verifican y cotejan en el expediente con la información que ustedes pusieron en su base de datos. Esto disminuye la probabilidad de errores. Imaginen que de pronto se desplazan los folios y se recorren los folios, se recorren todos los participantes. Bueno, pues eso les va a llevar probablemente a error en toda la base. Guarden la base en su computadora. No sé si les pasó o tuvieron algún problema ahora que se actualizó la versión de Mac. A mí se me desapareció todo mi escritorio,
pero bueno, lo tenía guardado en la nube, entonces ya no hubo mayor problema. Entonces, guárdenlo en la nube, en una memoria externa, en el disco duro de su computadora, en Dropbox, porque a veces se pierde la base o se daña, se llena de virus el archivo donde lo tenían y ya perdieron todo lo que habían trabajado. Ajá. Y es importante que siempre conserven la confidencialidad de los participantes. Por ahí, en una de las tareas que subieron a Classroom, si mi memoria no falla, fue Omar. Él me decía, bueno, es que hice la base de datos, pero en este momento necesito el nombre del participante para poder acceder a los expedientes. Entonces, esto es válido, ustedes deben tener la base original. Sin embargo, si en algún momento llegan a presentarla o a lo mejor en el momento de su seminario quieren mostrar los avances que tienen en su base, acuérdense solo poner para esa base y para esa presentación, pues las iniciales de los participantes. Sí, por supuesto que necesitan los datos completos de sus participantes para poder acceder a los expedientes o para cotejar la información. Pero esto es sumamente importante, que ustedes tengan cuidado. Entonces, al momento de presentar, acuérdense que siempre deben quitarle el nombre completo. Ahorita para las clases es necesario que tengan toda la información para poder cotejar en caso de que exista algún error o dato que verificar. Acuérdense, la hoja de captura de datos es muy importante. Si alguien les está ayudando, es importante que ustedes sean muy claros en lo que están preguntando. Si es un estudio que es prospectivo y ustedes van a interrogar a los participantes, siempre deben hacer preguntas con respuestas cerradas. Y bueno, esto ya lo habíamos comentado, que siempre se prefieren los datos cuantitativos a los puntos de corte preestablecidos. A lo mejor en un año cambia el punto de corte para diabetes, porque se observa que en 126 todavía no hay complicaciones crónicas y volvemos a la definición anterior que era 140. Entonces, si ustedes no lo plasman de esta manera, bueno, pues si más adelante quieren utilizar la base o si ustedes quieren analizar los datos o verificar qué pasa entre estos dos puntos de corte, pues se van a perder esa opción. Y acuérdense que deben tener resguardada esa información 5 años después de que concluya su proyecto. Esto especialmente en los ensayos clínicos, donde puede haber algún evento adverso. Entonces, ustedes se comprometen a resguardar esos expedientes y esa información en un lugar seguro por 5 años. Una vez pasados esos 5 años, los tienen que desechar, prestando especial atención a los datos que pudieran identificar a los participantes. Vean este instrumento. Imaginen que cada paciente lo va a tener que llenar. Uno, la letra. Pudiera ser que no se entienda nada. La edad no dice en qué escala de medición. La fecha de nacimiento, me lo pueden poner con letra. Pueden empezar por el año. Pueden poner solo, no sé, a lo mejor el mes y el año. Entonces, siempre es conveniente que ustedes sean específicos en lo que están preguntando. Consultorio y turno les va a servir. Si no son variables que son de interés, bueno, pues no tiene caso que se llenen de información. La colonia podría ser que no lo tenga tanta utilidad. Entonces, aquí sexo se los pueden poner como hombre, mujer. Esto les va a dificultar mucho a la hora de hacer su base de datos. Entonces, ¿qué es lo correcto? Que sus preguntas sean cerradas. Con esta dificultad me he encontrado muchas bases de datos, antecedentes heredofamiliares. Preguntamos al paciente, ¿usted en su familia padecen alguna enfermedad? Pues si hacen esa pregunta, a lo mejor les responden sí padece alguna enfermedad. Pero si no especifican qué enfermedades les interesan, a lo mejor es una enfermedad infecciosa aguda que no tiene mayor repercusión y no es alguna crónica. Entonces, es importante que ustedes especifiquen qué patologías son de su interés, de acuerdo al objetivo, a la base, a la pregunta de investigación que estén evaluando. Y siempre especifiquen quién padece la enfermedad, porque a lo mejor la padece la familia política,
y eso no tendrá alguna repercusión en ustedes, en su proyecto. Entonces, es importante que ustedes sean muy claros en lo que están preguntando. Y bueno, esto sería lo ideal. Pocas veces tenemos acceso a este tipo de instrumentos. Tal vez es fácil tener el instrumento, lo difícil es conseguir un lector óptico, pero bueno, actualmente tenemos muchas opciones. Puede ser en Google Forms, en SurveyMonkey. Entonces, ya hay otras opciones donde ustedes pueden facilitarse la elaboración de los instrumentos. Entonces, bueno, esto sería lo ideal. Esto en automático, pues ya ustedes lo podrían pasar más fácil a su base sin errores. Y bueno, esto es diferente. Esto sería lo ideal y no como se los mostré en la primera página. Aquí ya se están dando las opciones e incluso ya se tiene la codificación para que de este lado, del lado derecho, ustedes puedan anotar la codificación y tal cual pasarlo a su base de datos. Entonces ya estado civil, si es casado, bueno, pues solo van a poner 1 y ese 1 será el que pasen a su base de datos. Entonces, bueno, pues esto les simplificaría la labor. Esto es importante. La edad pareciera no tener trascendencia, pero en bases de datos, específicamente en población pediátrica, tienen que especificar la edad en qué unidades de medición están. Hemos estado trabajando en una base de datos que está abierta sobre COVID, con información de toda la República, y es un caos la base, porque hay niños recién nacidos, no sabemos si es meses, días, años, qué, porque está todo mezclado. Entonces es importante ser específico. Y si les es posible, poner la fecha de nacimiento. Esto siempre los ayuda a verificar y a cotejar la edad. Ajá. La fecha también es importante en estudios que son longitudinales. Entonces, si su proyecto va a ser una cohorte, sea prospectiva o retrospectiva, procuren siempre poner la fecha de ingreso o la fecha en la que se presentó el desenlace. Esto les va a ser de mucha utilidad para hacer otro tipo de análisis estadístico, como curvas de sobrevida o riesgos proporcionales de Cox, que se hacen en estudios que son longitudinales. Entonces, siempre en estudios de corte, consideren las fechas. Y bueno, esta parte ya la habíamos abordado. El punto de corte establecido nunca tendrá la información suficiente como si ustedes manejaran la información cuantitativa. Entonces, pueden tener la variable cuantitativa y después recodificarla y hacer una variable ya dicotómica. Y pueden preguntar en el ejemplo 3, gestas, ¿sí o no? Eso no nos da tanta información como si somos específicos. A lo mejor todas las gestas han terminado en óbitos o en abortos. Entonces, es importante, aunque en lugar de tener una variable, pues voy a requerir a lo mejor 4 variables más, esto siempre da más información y más probabilidad de hacer otros análisis estadísticos. Entonces, no se pierdan la oportunidad de hacerlo. Después, con esto no creo que tengan alguna dificultad. La mayoría de las computadoras tienen Excel. Pocas computadoras, a menos que sean las suyas, pues van a tener SPSS. Entonces puede ser que trabajen en Excel o en SPSS. Si la trabajan en Excel, pues terminen en Excel y ya la pasan hasta el final. Acuérdense que el único paso que van a repetir es el de colocar las etiquetas. No sé, para estado civil tendrán que especificar otra vez que 1 corresponde a casado, que 2 es soltero, 3 viudo, etc. Y acuérdense que la elaboración tiene que ser muy sencilla. Estas reglas generales, mayúsculas y minúsculas, siempre empezar por la variable folio. Si no tienen la variable folio, van a tener dificultad para encontrar los expedientes o a veces, a lo mejor se les pasa algo de la base de Excel. La forma en que ustedes van a ingresar variables nuevas a SPSS puede ser muy sencilla si lo ordenan por folio de forma ascendente. Entonces, de esta manera, ustedes pueden copiar esa variable en específico
les haya faltado, en especial cuando son variables muy grandes. Entonces, acuérdense siempre, mayúsculas y minúsculas, especificar con un comentario cómo están codificando las variables, cómo codificaron sexo, a qué le pusieron 1, a qué le pusieron 2, las variables cuantitativas, siempre llevar las unidades de medición, y si van a tener variables ordinales, siempre ir acompañada de su variable cuantitativa. Entonces, bueno, son características generales que ya habíamos revisado. A veces, para pasar la base de Excel a SPSS, puede aparecernos algún error. Cuando esto sucede, basta simplemente con cambiar o guardar el archivo de Excel. A lo mejor lo tienen guardado en una versión 97-2004. Entonces, simplemente lo que tienen que hacer es actualizarlo a una versión más reciente, a la última versión de Excel. Y con eso seguramente ya podrán abrir su archivo. Otra, la mayor parte de nuestros SPSS, pues no son originales. Entonces, esa puede ser alguna dificultad. Si esto se presentara, pues seguramente van a tener que volver a instalar el SPSS. Y acuérdense que solo se abre una hoja a la vez. Entonces, no se vale que en una hoja pongan, no sé, a los pacientes vivos, a los muertos o hombres y mujeres. No, todo va en una misma base y en SPSS tenemos la opción de hacer categorías sin tener que separarlas. Y bueno, acuérdense que sus valores, siempre especificar los valores, a lo mejor ustedes lo tienen muy claro, pero dejan de trabajar la base unos meses en sus vacaciones de la maestría y probablemente pueden olvidar cómo estaban codificadas, especialmente cuando son variables que tienen más de 2 categorías. Entonces, es un poco más de trabajo al principio, pero al final les ahorra muchísimo tiempo. Ahora, déjenme salirme porque creo que no se ve muy bien, lo voy a hacer grande, y me gustaría que me digan cuáles son los errores que ustedes encuentran en esta base. Alex, ¿cuáles son los errores, 2 errores que identificas en esta base? Esta nada más es la codificación, ¿verdad? No es los datos. Sí, esta es su base, así tal cual me la mandaron. Híjole. Con los 400 participantes, así estaba la base. Es una base original. Bueno, primero no alcanzo a ver cuál, se ha como movido los números. Ok. ¿Qué opinas de la variable edad? Está sobreponiendo 40-50, 50-60, y luego Claro. se salta, Ajá. y luego se salta 10 años. Ajá, exacto. Entonces, esos son pequeños errores de dedo o finalmente, vean, aquí, si tiene un paciente de 50 años, ¿lo va a poner en la categoría 1 o en la 2? Puede estar en cualquiera de las 2 categorías. Y la otra, son muchas categorías y ustedes que ya hicieron ejercicios de regresión saben lo que implica tener más categorías. Implica el que requiramos mayor tamaño de muestra. Entonces, aquí lo ideal es poner edad en años y más adelante hacer la recodificación. Y siempre se sugiere no tener tantos grupos, hacerlo lo más sencillo posible. ¿Qué otra? Espérenme. Uno de los errores más comunes es este, de comorbilidades. ¿Cuál sería una sugerencia, Sandra, para comorbilidades? ¿Cómo lo hubieras codificado tú? ¿O qué podría pasar con esta variable tal como está codificada? Perdón, estaba hablando sin el micrófono. Lo ideal sería que cada una fuera independiente. Eso sería lo ideal.
Que se separara una columna de diabetes, una de hipertensión, una de cardiopatía isquémica y nada más fuera así, no. Exacto. Eso sería lo ideal. Entonces, en lugar de tener una variable, en este caso requeriríamos 12. Una opción sería con comorbilidades y sin comorbilidades. Y después el tipo de comorbilidad, pero cada una de las comorbilidades iría en una columna aparte. Por supuesto que parecería que la base se haría más grande, pero esto nos daría información adicional. Porque vean, abajo dice 9 y 11. Es decir, este paciente tiene diabetes, hipertensión y otras. Pero este 9,11, cuando lo pasen a SPSS, en automático pasará como una variable de cadena. Entonces, a esta variable ya no le van a poder hacer nada. Y esto sería lo mismo para complicaciones. Y ahora, ¿qué opinan de que la primera fila diga antropométricos, evaluación del paciente, tabaquismo? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué es lo que va a hacer en la base de datos, Jaime? Cuando lo pasemos a SPSS, ¿qué va Lo a va a pasar codificar con como esta una variable, ¿no? Se va a codificar como un sujeto, ¿no? Más bien, o sea, va a sumar un sujeto más. Por supuesto. Vamos a ver en la siguiente diapositiva esto, cómo se pasa a SPSS. Vean. Entonces, el que ustedes pongan en la fila número 1 algún título hace que todo se desplace. Entonces, aparece el título que ustedes pusieron, que fue cómo dividieron a las variables antropométricas, comorbilidades o complicaciones. Sí, adiós. Entonces, vean cómo se desplaza todo. Y ahora, el que hayan puesto en la misma fila la codificación, vean cómo carga, cómo hace cargado el instrumento en SPSS. Entonces, bueno, esto hace que todo se desplace. Por lo tanto, es importante que presten atención, si lo van a hacer en Excel, en cómo van a realizar estos ejercicios. Ahora, vamos a pasar, ahora sí, a la clase de limpieza de base de datos. Esto es una historia de la vida real. Quien ya empezó a recolectar datos no me dejará mentir. Entonces, esto pasa siempre, en especial cuando sacamos información sobre los expedientes de forma retrospectiva. Entonces, ustedes planificaron cuidadosamente su estudio, hicieron su cálculo de tamaño de muestra, de acuerdo al objetivo, y requieren 100 participantes en cada grupo y van a tener 2 mediciones. Les va a llevar a lo mejor unos 6 meses tener la información completa. Pero, ¿qué puede pasar? Pues que a lo mejor 8 pacientes no se presentaron a su segunda evaluación, 2 olvidaron llevar el Lego. Su muestra dice, al final, al hacer el análisis de resultados, resulta que tienen hombres embarazados, tienen una mujer gesta 23 a los 18 años y hay un hombre de 187 años. Y para concluir, pues ustedes al hacer el plan de análisis estadístico habían considerado que todas sus variables iban a tener un comportamiento de distribución normal, pero cuando ustedes analizan los datos, pues nada parece tener sentido. La distribución de datos parece ser tan normal como la de los 3 chiflados. Entonces, no sé si a ustedes que ya empezaron a captar pacientes, les ha pasado esto. Omar, ¿cuál ha sido tu experiencia al recolectar tus datos? Bueno, yo ahorita apenas estoy empezando, pero sí es un poco complicado organizar los datos porque es transcribirlos desde una base de datos electrónica del hospital a un Excel y de ahí del Excel al SPSS, porque como el hospital no cuenta con, bueno, no podemos introducir el SPSS, entonces ahí es un riesgo. Otra cuestión es que no todos los datos los ingreso yo, entonces algunos datos los ingreso algunos de mis compañeros del trabajo y pues ahí a veces se cometen dedazos y pues sí tengo que estar regresándome a verificar los datos
que estamos poniendo. ¿Cuántos Y pacientes has incluido? pues ahorita llevaba como 30, ¿En cuánto tiempo? como en todo lo que fue de vacaciones, que fueron como 2 meses. Ok. Entonces, esto es importante para que lo consideren. No es sencillo. La parte teórica suena bien. El hacer los ejercicios es mucho más sencillo que el ya llevarlo a la práctica. Entonces, esto no depende solo de ustedes. Hay errores humanos que pueden ser producto del cansancio, de una guardia, de una desvelada, simplemente de un dedazo. O de no prestar atención. O puede ser que el paciente no haya contestado algo del instrumento y ya ahora ya van a tener información incompleta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa información? Entonces, en la tarea, yo les hice 3 preguntas. Una es, ¿cuál es la importancia de la limpieza de base de datos? ¿Quién no ha participado? ¿Cuál es la importancia, Jimena, de hacer una limpieza de base de datos? Creo que no anda por ahí. Juan Pablo. Pues en la experiencia que tuve de la base de datos que ayudé a formar para el análisis estadístico, para que al final no haya como problemas con esa parte del análisis estadístico y puedes correr las pruebas sin error. Ok, perfecto. Shelja, ¿cuál es el porcentaje de datos perdidos que esperas encontrar? Pues yo espero que no sea más del 25%, pero no lo sé. Ok. ¿Y cuál Es sería el 20, ¿no? lo ideal? Alex nos comentó que 20, Paulina puso 10%. ¿Cuál es lo ideal? Pues lo ideal sería que no tuviéramos ningún porcentaje de datos perdidos. El máximo porcentaje de datos perdidos para poder hacer una sustitución es del 20%. Es por eso que en los estudios longitudinales, ensayos clínicos o cortes, tienen que ajustar su tamaño de muestra. Esto de ninguna manera quita el error, pero da poder estadístico. Entonces, es importante que esto ustedes lo contemplen. ¿Y cómo se hace el proceso de sustitución? ¿Cómo van a hacer la sustitución? Depende. Perdón, antes de eso, ¿cómo podemos nosotros ajustar el tamaño de muestra dependiendo de los datos perdidos, de los datos que no tenemos? Aquí lo común es aumentar el tamaño de muestra un 10 o hasta un 20%. Esto porque le da poder estadístico. Hace que su prueba conserve el poder estadístico, especialmente para aquellas variables que no se pueden sustituir, como la maniobra o la variable del desenlace. Entonces, aquí pueden ser conservadores y decir que si somos optimistas, pues vamos a decir que le sumo el 10%. Pero si ustedes van a sacar información de los expedientes y creen que hay muchos datos perdidos, bueno, pueden incrementar su tamaño de muestra hasta un 20%. Esto dependerá de dónde van a sacar la información. Por supuesto que en un estudio prospectivo, que es de corta duración, donde ustedes van a estar al pendiente, pues la probabilidad de que haya pérdidas disminuye. Pero si es un estudio retrospectivo donde sacan la información de los expedientes, pues aquí a lo mejor habría que aumentarlo hasta un 20%. Pero siempre tienen que contemplarlo. Y específicamente en un estudio que es longitudinal. Ahora, ¿cómo van a hacer la sustitución? ¿Qué métodos encontraron para poder hacer la sustitución? Sí, es una... Jaime y después Shelja.
Ajá. Bueno, lo que puede hacer es primero ver que la variable se distribuye normalmente y sacar la media y pues tratar de compensar. Ok. Entonces, puede ser por la media. Ajá. Y si tiene libre distribución, Con la mediana. ajá. Si se trata de una variable que es dicotómica, la moda. Ok. Shelja, ¿encontraste alguna otra manera de hacer la sustitución? Aparte Sí. de media, moda y mediana. Ah, bueno, nada más, decía uno que era por imputación por regresión, Ajá. Ok. que consistía pues en como estimar los valores que no teníamos, relacionándolos con los valores mediante un análisis de regresión, o sea, con los que sí teníamos. Ok, perfecto. Ujú. Son en general los principales mecanismos para hacer la imputación o sustitución de valores perdidos. Ujú. Entonces, la limpieza de base de datos es un proceso que se da a lo largo de todo su proyecto de investigación. Puede ser que su diseño sea correcto, el cálculo de tamaño de muestra sea correcto. Por lo tanto, este proceso, pues lo ideal sería que implique un proceso de búsqueda y prevención de errores, que busquen, identifiquen los errores y los cambien. Uh-huh. A lo mejor se dan cuenta que que ese paciente no tenía 27 años, lo pueden cotejar o deducir a partir de a lo mejor la fecha de nacimiento. O imaginen que tienen una paciente de 18 años y es gesta 5. Sí podría ser, pero la probabilidad de que eso ocurra es poca. Entonces, ahí lo que podrían es ir a verificar si eso de verdad es correcto. Entonces, antes de eliminar cualquier dato que pudiera ser aberrante, ustedes tienen que ir al expediente y verificarlo. O pueden deducirlo. A lo mejor hay un error en tasa de filtrado glomerular que les sale 0, pero tienen creatinina, tienen la edad, sexo y todo para poderlo calcular. Entonces, esa es la primera parte. Y después, identifican y corrigen errores que puedan impactar en los resultados. Esto es especialmente importante para las variables de desenlace o para la variable independiente. Entonces, esto es un proceso que se da a lo largo de todo el proyecto de investigación. Pero cuando ya van a hacer la sustitución de los datos perdidos, es hasta el final, cuando ya recolectaron al 100% de los pacientes. Es ahí donde van a identificar los datos perdidos y los van a sustituir. Antes no. Antes de esto, lo que sí pueden hacer es verificar, pueden establecer sus puntos de corte. ¿Cómo van a identificar o a qué le van a llamar dato aberrante? Outlier o inlier. Esto, ¿cómo lo van a realizar? ¿Cómo van a saber si en su base de datos un dato es aberrante o no? Esto sí ya lo podrían ir haciendo ahorita. A lo mejor todavía no tienen pacientes, pero sí pueden llevar un registro de a qué le van a llamar dato aberrante. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo sabrían si un dato es aberrante o no? Buscando extremos, valores muy extremos para un lado o para el otro. Ok. Esto podrían hacerlo por clínica, por consenso. Ustedes son los expertos y ustedes podrían decir, bueno, yo no espero que haya a los 6 años un niño que pesa 90 kilos o 100 kilos o que mida 1,70, 1,80. Entonces, esto desde antes ustedes lo pueden verificar. O a lo mejor hemoglobina. No esperan un valor de 0. O si están evaluando ingesta de ingesta de calorías, a lo mejor no van a considerar como normal una ingesta de 200 calorías. En un paciente que parece estar sano, que además tiene sobrepeso, pues eso no es creíble. Entonces, ¿a qué le van a llamar dato aberrante? Esto lo podrían ir haciendo con anticipación. Entonces,
¿Cuáles son los términos relacionados al proceso de limpieza de base de datos? Uno es la edición de datos, cambio de los valores que parecen ser incorrectos. Ustedes identifican un valor, esa paciente de 18 años no puede ser que no tenga 5 gestas, entonces se van y rectifican el valor directo del expediente. O bien, hay otras maneras, a lo mejor lo que está mal es la edad, sí tiene 5 gestas y está mal la edad. Entonces, esto, ¿cómo lo pueden verificar? Si tienen CURP o si tienen la fecha de nacimiento, a partir de ahí lo pueden deducir. Entonces, esto implica un proceso de edición de datos. Esto sí lo pueden ir haciendo aun cuando no tengan completos los 100 pacientes o el tamaño de muestra que ustedes establecieron. Ajá. El flujo de datos son todos los pasos, toda esa serie de pasos para el registro de información. Y bueno, esto tiene que ver con datos aberrantes, inlier y outlier. Los inlier son datos por debajo de lo esperado y los outlier son datos que caen por arriba de lo esperado, como ya nos lo había comentado Ariel. Entonces, vamos, el proceso de limpieza incluye varias fases. El primero es el screening. Tienen que limpiar la base de datos y verificar el tipo de variable. Ajá. O la manera en que van a presentar las variables. Podría ser este ejemplo que nos comentó hace un ratito Alex, de la edad. Ahí implicaría el que ustedes estén viendo que esos datos se sobreponen y que va a haber pacientes de 50 años que van a estar en la categoría 1 y en la categoría 2. O bien, si ponen número de gestas y la tienen como variable o la van a contemplar como una variable cuantitativa continua, pues no tiene lógica si al final tienen un promedio de gestas de 1.8. Esto clínicamente no tendría lógica y no tendría sentido. Entonces, a lo mejor aquí lo que van a tener que hacer es categorizar la variable de forma distinta. En lugar de tenerla cuantitativa, la van a tener como una variable ordinal o bien la van a dejar como una cuantitativa discreta. Aquí, en esta parte de screening, es donde ustedes identifican valores aberrantes, altos o bajos, y valores perdidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Uno, con estadística de frecuencia. Ajá. Aquí pueden hacer gráficos, pueden hacer histograma de frecuencias, pueden tener algo que parece su curva normal y en los extremos, pues datos que parecen extremos superiores e inferiores. Pero otra opción podría ser este diagrama de cajas, el que ustedes lo grafiquen. ¿Y qué representan estos datos que están marcados con asteriscos? Lupita. Es que perdí la veo nada más a usted, doctor. Ah, ya. A ver. ¿Dónde están los asteriscos? Son los que se salen de... Esos serían los outliers. Exacto. ¿No? Ajá. Es lo que yo les comentaba hace ratito. Esta variable es calorías. Entonces, por aquí, vean que hay pacientes con calorías, con 0 ingesta de calorías. Eso no es posible. Y 8,000 calorías, a lo mejor es posible si hace mucho ejercicio, pero esto tendría que corresponder con otras variables, como índice de masa corporal o porcentaje de grasa corporal o con algún laboratorio. Entonces, aquí estos asteriscos implican, este número 736 es el número de folio. Se los facilita el programa para que ustedes vayan a verificar estos valores. Y de esta manera ustedes identifiquen si esto puede ser real o no, o se van al expediente y lo revisan. Ahora, otra manera es con los estadísticos descriptivos. Uno, pueden calcular las desviaciones estándar. Más de 3 desviaciones estándar o menos de 3 desviaciones estándar, ustedes lo pueden considerar como outlier. Y ahí ustedes van a verificar si ese dato es correcto, si clínicamente puede ser posible. Si clínicamente puede ser posible, lo dejan, pero si ven que clínicamente no es posible, bueno, pues es un dato que tiene que ser eliminado.
Pero aquí es importante que ustedes lleven un registro de qué eliminan y por qué los eliminan. ¿Recuerdan en los artículos del New England que viene un flujograma de la recolección de pacientes? ¿Cuántos pacientes tenían al inicio del estudio y cómo los fueron sacando, perdiendo y por qué motivo? Eso es lo ideal, que ustedes vayan llevando su registro. Pero también pueden calcular los percentiles y así identificar si tienen outliers. Entonces, vean circunferencia abdominal, ¿qué opinan? ¿Es posible que en niños de 6 años haya una circunferencia abdominal de 1 centímetro? No. No. ¿De 20 centímetros? No, bueno, sí, es así. No sé. Aquí, Depende. No, 20 no. a los 6 años. Está muy desnutrido. No. Entonces, probablemente estos datos, aquí ustedes pueden decidir si a partir si este percentil no es lógico, lo eliminan. Porque si ustedes, ahora imaginen que ustedes al momento de hacer su tabla, su cuadro de resultados, me ponen valor máximo y mínimo. Y me ponen como valor mínimo 1 y como valor máximo 106.5. ¿Qué opinan? Pues todo el mundo les va a cuestionar la calidad de sus datos y el no haber hecho un proceso correcto de limpieza de base de datos. Entonces, siempre ustedes tienen que verificar esos extremos. Aquí, longitud del brazo, 0. A menos que tenga alguna malformación, que haya tenido alguna amputación, pero pues eran niños sanos. Entonces, vean que aquí hay errores en los datos extremos. Peso 16 kilos. Esto no es lógico. Si el peso promedio al nacimiento, 16 kilos, podría ser. La talla, 97 centímetros, podría ser. Pero ¿qué pasa con la grasa corporal de 0.21? Podría ser que no sea un dato clínicamente factible. Entonces, aquí lo primero es identificarlos, cotejarlos, y una vez que cotejan que ese dato es verdadero, que así está en el expediente, ¿qué harían con este dato de circunferencia abdominal, Lupita? ¿Qué harías con ese dato? ¿Con el dato o con el paciente? ¿Qué harían? Eliminar al paciente. Exacto. Ajá. Se quita. Pero se quita después de verificarlo. Esa fue una de las preguntas que les hice en el cuestionario y donde hubo ahí algunos errores. Entonces, primero lo verifican. Una vez que lo verifican, si es correcto, lo eliminan. Si no fuera como dedazo que lo pasamos mal a la base de datos, ¿es eso? Ajá. Si es un dedazo, entonces lo corriges y no lo eliminas. Pero si en el expediente dice eso, entonces este paciente tiene que ser eliminado. Pero tienes que eliminar a todo el paciente, no nada más el dato, ¿no? Ajá, exacto. Ajá. Y eso te reduce tu tamaño de muestra, ¿no? Por supuesto. Doctora, y ahí, no, perdón, ¿no se podría como ese dato tenerlo como lo que vimos anteriormente, como si no lo tuviera y sacar la media o sea, No. llenarlo con... No. Eso sería un doble error. Okay. ¿Por qué? Estás asumiendo un dato como correcto cuando en realidad no lo es. Entonces, aquí, en este caso, se elimina. Los datos aberrantes los van a eliminar, mientras que los datos faltantes sí los pueden sustituir. Los pueden sustituir o los pueden conservar como están. Pero esto que ustedes comentaron de, pero se va a disminuir mi tamaño de muestra, Ajá. por supuesto. Esa es la razón por la cual ustedes tienen que incrementar el tamaño de muestra en un 10 o 20%, porque de lo contrario van a tener menos poder estadístico, y menos poder estadístico implica que cometan un error tipo 2, que puedan asumir que no hay diferencia cuando en realidad sí la hay. Sandra.
Sí, pero ahí mi duda es, si hay un dato faltante, hace rato nos había dicho que eso es hasta el final, o sea, ahí lo dejo como en blanco y hasta que termine todo es cuando lo lleno, no en el momento que lo identifico. Claro. ¿Qué pasaría si ustedes lo hacen antes? Acuérdense que si ustedes ven un dato faltante, lo van a sustituir o por la media, la moda y la mediana. Y esto, si ustedes lo hacen durante el proceso de recolección, esto va a ir cambiando. Y ahora la media, la moda y la mediana se van a ver modificadas por ese dato que ustedes ya sustituyeron. Es por eso que esto se hace hasta el final. Si tienen un dato perdido, simplemente lo dejan vacío. No me lo sustituyen ni con 0. Por ahí en el Portney y en algunos otros libros, lo sustituyen con 99. Pero a veces 99 puede ser un valor que clínicamente puede ser factible. Por ejemplo, si hablamos de peso o si hablamos de tasa de filtrado glomerular, esos datos pueden ser viables. Entonces, no lo sustituyen con 0, no lo sustituyen con 99, lo dejan en blanco. Y entonces, ¿Era menos 99? ¿mande? Como valor negativo, menos 99. Podría ser... Como que lo leí como que decía menos 99 y que por eso fuera como que no lo identifica la computadora, pero no sé. Podría ser una opción. Pero yo les sugiero que para que no se metan en lío, ustedes lo dejen en blanco. Les aparece en SPSS como un punto y a la hora de ordenar los ascendentes o descendentes, pues más bien ascendentes, les aparecen hasta el principio y esto les permite el poder identificarlos y corregirlos. Entonces, esta es la razón por la cual el proceso de sustitución se hace hasta el final, porque si no se van modificando los valores conforme ustedes vayan metiendo y sustituyendo esos valores. Entonces, ojo, lo más fácil es identificar estos outliers que no tienen clínica ni tienen razón de ser. Pero ojo con esos datitos como la edad de 18 años, sí puede ser. Puede ser que una paciente de 18 años tenga una gesta 5, pero no siempre es, bueno, lo común sería que esto no fuera real. Entonces, al azar, agarren algún expediente y verifiquen con el fin de identificar este tipo de errores. Estos son más difíciles de identificar. El que haya sido un error de dedo, un 24 en lugar de un 54. Entonces, esto es más difícil de verificar, por lo tanto, traten de hacerlo al azar. De 100 agarran 5 y de esta manera ya ustedes verifican. Ahora, bueno, esto ya lo habíamos visto. ¿Cómo identifican los puntos de corte? Por consenso, por juicio clínico o bien por estadística. Los valores aberrantes, entonces, los identifican por arriba del percentil 99, por abajo del percentil 1 o más o menos 3 desviaciones estándar. Esto es de forma estadística. Siempre acuérdense de la codificación de las variables, en especial el desenlace. La presencia del desenlace 1, el desenlace que a ustedes les interesa 1, y el desenlace que no es de su interés 0. ¿Qué pasa si lo codifican al revés a la hora de calcular el modelo de regresión lineal? ¿Qué pasaría con sus resultados, César? ¿Qué pasaría si tú codificas tu desenlace de interés? Imaginemos que es intubación, el desenlace que te interesa. Pero a intubación le pones 0 y a no intubación 1. ¿Qué pasaría con tu modelo de regresión logística? En el modelo de regresión logística, tú eliges cuál es el que es normal para ti, ¿no? Si es el 0 o es el 1. Me acuerdo que se ponía ahí en el SPS, no me acuerdo cómo era el nombre, pero escoges tú cuál es tu variable normal y cuál es tu variable que espera. Es más bien la variable que tiene el factor de riesgo, ¿no? La que debe ser más positiva, o sea, el valor más positivo. El que tiene estamos hablando de la que está más...
¿Cómo metían el desenlace? ¿Te acuerdas, Fabi? O sea, 0, pues así como lo dice ahí, que 0 era no era mi desenlace y 1 era el desenlace que yo recordaba. Y para la regresión, si no mal recuerdo, si buscaba el desenlace o lo mayor o el factor que yo creía que era más, o estaba estadísticamente más comprobado, que era el de riesgo, se ponía con más valor. Ok. Cuando ustedes meten el modelo, cuando hacen un modelo de regresión logística, meten la variable dependiente, pero siempre se van a calcular los ORs para la variable que tenga mayor valor. Entonces, si queremos ver en pacientes COVID cuáles son predictores de intubación, entonces, si ustedes meten 0 intubación, 1 no intubado, les va a calcular los factores de riesgo para no intubación. Entonces, en lugar de tener factores de riesgo, van a tener factores de protección. Paulina y Fabi nos decían... Era cuando codificábamos para que poníamos mayor valor, el mayor valor que... Exacto, pero eso ok. lo pueden hacer, Juan Pablo, solo para las variables independientes, para los factores de riesgo. Para la Ok. variable dependiente no lo pueden hacer a menos que ustedes lo codifiquen de esa manera, que sea 0 sin el desenlace y 1 con el desenlace. Lo único que pueden elegir ustedes como categoría de referencia es la variable independiente, pero no lo pueden hacer con la variable dependiente. Con esto, automáticamente el programa les calcula el OR para la variable que esté codificada con el mayor número, es decir, con 1. Fabi. ¿Levantaste la mano? Sí, pero para hablar después de que la doctora Paulina hablara. Ok. Quería ser decente, perdón. Doctora, Me callé. Exacto. Yo tengo una duda, doctora. Sí. No sé por qué razón, siempre que trato de hacer mis tablas de 2x2, Ajá. si no codifico 1 presente y 2 ausente el factor de riesgo, no me aparece en el orden correcto mi tabla cruzada. Claro. Entonces, esa es la razón por la que yo he codificado 1 y 2, pero no sé Para si las tablas hago algo mal. cruzadas, eso es correcto. Pero para hacer la regresión, tienes que cambiarlo. O bien, Y efectivamente, cuando hacía la regresión me salía al revés. Por supuesto, te salían factores de protección. Ajá. Algo que tú considerabas que era de riesgo. Es por esta razón. Ok. Y bueno, estos Doctora. errorcillos de dedo. Doctora, soy Lupita. Mande, Lupita. Nada más una pregunta ahí. Lo de sexo, Ajá. yo también bueno, en la de la tesis de la especialidad de la sub, Ajá. lo codifiqué como, en un inicio que fue de COVID, se catalogó como que si eras hombre tenías más riesgo. Exacto. Y si eras mujer eran menos. Entonces a mí yo puse 2 en hombre y 1 en mujer. Pues eso es nada más un ejemplo, ¿no? Ajá. Pero te dice que es 1 y 2, no 0 y 1. Exacto. Okay, las variables, en este tipo de variables no hay problema. Generalmente la que codificas con un mayor valor es aquella que es de riesgo. En este caso. Ya, pero nada más es 1 y 2 ahí en sexo. Exacto. Y bueno, ahí, si tú quisieras calcular el riesgo que tiene el sexo, pues ahí tu categoría de referencia tendrían que ser las mujeres, que son las que tendrían menos riesgo. Ok, gracias. Entonces, lo primero, acuérdense siempre, verificar en el expediente los datos. Si no es posible, eliminan datos aberrantes y los datos missing se sustituyen. Lo ideal es que no tuviéramos errores, que no tuviéramos datos perdidos, eso sería lo ideal, pero lo esperado es que haya entre 5 y 10% de pérdida de los datos. El valor máximo por el cual podemos sustituir es 20%. Si los datos exceden al 20%, ya no podemos hacer la sustitución y hacemos el análisis solo con las variables que tenemos, pero tenemos que especificar, ahorita les voy a enseñar un artículo de cómo ellos lo especifican, de
cuántos pacientes tenían para esas variables incompletas. Ajá. Entonces, si es más del 20%, los datos no se pueden sustituir. Y algo que es importante es que ustedes deben saber si los pacientes con datos completos se comportan de forma similar a los pacientes que tienen datos perdidos. Para esto pueden crear otra categoría, otra variable, datos completos y datos perdidos, y analizar cómo se comportan en otras variables. Lo que ustedes esperarían, si es una variable, si esta variable perdida no tiene repercusión, lo que esperarían es que se comporten igual y que no haya diferencias entre las otras variables. De esta manera, pues diríamos que esos datos perdidos se presentaron al azar y que no hay diferencias significativas entre los grupos. ¿Por qué? Pues podría ser que las pérdidas estén asociadas a mayores eventos adversos, a una mayor mortalidad, o bien, por el contrario, son pacientes que recibieron la maniobra, se curraron tan rápido que ya dejaron de acudir. Entonces, esto es importante, el que ustedes comparen las variables que sí se tienen y que verifiquen si se comportan igual o no. Entonces, hay distintas maneras de hacer la sustitución. Ya nos comentó Shelha algunas. Estas estrategias de sustitución, entonces, la imputación, ¿qué es? La sustitución de valores faltantes. Lo pueden sustituir por la media, si la variable es cuantitativa y tiene distribución normal. Por la mediana, si es cuantitativa y de libre distribución. Pueden sustituir también por un valor cercano. Sustituyen por el valor superior o por el valor inferior. ¿O recuerdan el artículo que revisamos de hidroxicloroquina y acitromicina? Sí. Ahí una manera de sustituir, si en el seguimiento falta alguna variable, es poner la última variable, el último valor registrado de ese paciente. Bueno, claro, siempre y cuando no se trate de la maniobra o el desenlace. Pero a lo mejor si les falta una biometría, pues consideran el último valor, la última medición. Eso es también sustitución por el último, esto se llama sustitución por el último valor registrado. También pueden hacer una sustitución mediante regresión. Imaginemos que lo que falta es la talla. Ustedes pueden crear un modelo de regresión con otras variables predictoras. Puede ser la edad, puede ser el sexo, puede ser el peso, la talla al nacimiento, el tipo de alimentación. Y a partir de esas variables, ustedes hacen la sustitución del cálculo y eso sería por regresión. O hay otro modelo de imputación múltiple donde de imputación por regresión, y es múltiple, donde se toman en cuenta, ustedes deciden qué variables se incluyen y el programa en automático se lo sustituye. ¿Cuál es ok. Para ustedes, ¿cuál sería la repercusión? ¿Qué pasaría con los datos si ustedes sustituyen por la media? ¿Cómo creen que esto cambie la media o las medidas de dispersión? ¿Cómo creen que esto se modifica? Las va a cortar, ¿no? Porque va a estar menos disperso los datos si tienes mucho. Exacto. Ajá. Ok. Muy bien, Ariel. Esto lo que va a hacer es disminuir la desviación estándar. Disminuye la variabilidad. ¿Y se acuerdan cuando revisamos las pruebas paramétricas TD-Student que en el numerador va el tamaño del efecto, la diferencia entre las medias, pero en el denominador va la dispersión entre los grupos? Entonces, una menor dispersión de los datos lo que ocasionaría es que esa variable tuviera más probabilidades de ser significativa y por lo tanto podríamos cometer un error tipo 1. Es por eso que cuando tenemos un porcentaje de pérdidas mayor al 20%, ya no lo sustituimos porque aumentamos esta probabilidad de error. Pero ¿se acuerdan de esa fórmula?
el numerador, tamaño del efecto, entre la variabilidad. Si es menor la variabilidad, pues hay mayor probabilidad que ese valor de t sea significativo. Entonces, eso es lo que sucede y ese sería el impacto. Ahorita les voy a mostrar un cuadro para que ustedes vean cómo un valor real se va modificando al hacer la sustitución. Ajá. Y bueno, cuando ustedes utilizan un proceso de imputación múltiple y se lo dejan a la computadora, pues ¿cuál es el riesgo? Que les genere valores que biológicamente son improbables. Por lo tanto, lo mejor es que ustedes vayan haciendo la sustitución manual, que ustedes vayan teniendo el control de qué es lo que van haciendo, por qué están sustituyendo. Entonces, vamos a ver ahorita el impacto. Por supuesto que estadísticamente el hacer un proceso de imputación múltiple se acerca mucho más a los valores originales, a los valores reales, pero esto tiene una dificultad y es que clínicamente pudiera no ser un dato probable. Vean este ejemplo. El valor original de esta variable, que puede ser edad, es 59.67. Si yo hago una imputación por la media, se modifica a 59.29. Y la desviación estándar, esto es lo que nos decía hace ratito Ariel, disminuye esa dispersión de los datos. Entonces, la desviación estándar original era de 21.8 y disminuye a 19.28 si yo sustituyo por la media. ¿Qué pasa si yo sustituyo por la mediana? Bueno, vean cuánto se modifica. 59.67 a 59.71. Y otra vez, la desviación estándar disminuye respecto al valor original. Ahora vean, si hago la imputación por regresión, el valor es 59.31 y la desviación estándar 19.44. Si lo hago por imputación múltiple, 59.53 y aquí se amplió la desviación estándar. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué conclusión podrían tener de este cuadro y del impacto que sustituir tendría en sus resultados? Paulina. Pues, como decía Ariel, vamos bueno, yo creo que la regresión, ¿cuál es la última? La regresión... La imputación múltiple. La imputación múltiple, yo creo que es la más exacta, ¿no? Más que la mediana, pero nos aumenta, me llama la atención que aumente tanto la desviación estándar. Eso quiere decir que nuestros pacientes van a estar en una más separados, digamos, en distribución, y eso nos disminuye el error 1, ¿no? Exacto. Pero, pues vean cómo en realidad las medias son muy similares. Ya sea que sustituyan por la media, por la mediana, regresión simple o imputación múltiple. Vean cómo, si fuera edad, pues siguen siendo 59 años. Varía un punto 1. Y en este caso, ¿cuál es la más precisa de todas? De acuerdo a lo que ustedes están observando. Para este ejemplo, ¿cuál sería la... ¿Por edad y no por la desviación estándar? Por todo. Al comparar, contrasten el valor original, que es el primero que está señalado en naranja. Sería la mediana, ¿no? Exacto. Entonces, vean cómo en realidad la variación entre cada uno de los métodos, pues es muy poca. Entonces, podríamos decir que cualquiera de los métodos puede ser exacto, puede ser preciso. Entonces, sí, por supuesto que la más precisa siempre va a ser, en este ejemplo no salió así, pero la más precisa es la imputación múltiple, pero con la dificultad que pueda tener valores que no son lógicos. Doctora, si no tenemos mucho cambio después de imputar, sobre todo porque vamos a imputar con media
y medianas. ¿Cuál sería el beneficio de imputar valores si los perdemos? En este caso, si no hay cambio, podría ser por una razón, y es que a lo mejor tienes solo 2 datos perdidos o un porcentaje mínimo. Entonces, entre menos datos perdidos tienes, menos probabilidad tienes de que haya alguna repercusión. Esto, ¿ustedes lo han encontrado en algún artículo? ¿En algún artículo han leído que diga, se realizó un proceso de limpieza de base de datos con imputación múltiple? No, no viene. Entonces, ahorita, esto que comenta Alex es importante, porque en el ejemplo que vamos a ver del artículo del New England, en ese artículo, pues ni siquiera hicieron la sustitución. Solo mencionaron que para la variable tal tenían o que hubieron 8 datos perdidos. Entonces, esto depende de ustedes. Lo que sí es que tienen que ser muy honestos y siempre reportar en el apartado de material y métodos si realizaron o no un proceso de limpieza de base de datos y que lleven ustedes el control. Pero esto que comenta Alex viene en el artículo. Ahorita se los enseño. Y es un artículo que ya revisamos. Ajá. Esto es muy importante. Variables que no se pueden sustituir, la variable dependiente y la maniobra. No importa si tienen un 1%, 0.1% de datos perdidos. No importa. Las variables dependientes y la maniobra no se sustituyen. Se pone la n de los datos que se tienen para la maniobra y para el desenlace. Ahorita les voy a enseñar cómo. Y vean este cuadro. Este cuadro es importante porque su siguiente tarea va a ser realizar un proceso de limpieza de base de datos, de una base de cáncer gástrico. Donde son pacientes que tienen cáncer gástrico en el estado basal, la maniobra es tipo de cirugía y el desenlace es mortalidad. Entonces van a hacer un proceso de limpieza de base de datos. ¿Qué deben tomar en cuenta? Pues lo primero que tienen que calcular son frecuencias, identificar cuál es el total de participantes, cuántos tienen datos válidos, cuál es el porcentaje de datos perdidos y si requiere hacer sustitución, ¿por qué la van a sustituir? Entonces, aquí pueden hacer un flujograma. Esto que yo hice fue cuando yo creo que mi TOC estaba a su máxima expresión. Entonces fui verificando cuál era la distribución antes, después, cómo impactaba. Pero esto ustedes lo pueden hacer a manera de flujograma, pero tienen que ir haciendo todos los cálculos. Entonces tienen que calcular las frecuencias. Tienen que ver si es posible sustituir esos datos de alguna manera. Puede ser que hagan alguna fórmula para estimar otra variable. Y finalmente tienen que calcular o determinar el tipo de distribución para saber cómo van a sustituir y hacer la sustitución en su base de SPSS. Entonces, esa va a ser la tarea. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, yo tengo una duda. Si tú tienes diferentes bases de datos de los mismos pacientes, ¿puedes buscar en las 3 diferentes bases de datos o no? O sea, por ejemplo, en donde yo pienso en buscar mis datos, tenemos tres programas de 3 plataformas. Entonces, en las 3 se ponen los datos del paciente. Si nos llega a faltar en alguna un dato, ¿lo podemos buscar en las otras o eso no se puede hacer? Podrías cotejarlo con alguna otra base. Pero ¿qué pasaría, Paulina, si de repente te encuentras distintos valores en las 3 bases? ¿Cuál tomas? Sí, yo pienso, tomarlos de una sola base, pero a lo mejor en esa base no se tomó en cuenta la presión arterial, por decir algo. Y en cambio, esa presión arterial sí la tengo en otra base de datos. Si es así, lo puedes hacer, pero toma una base como referencia y la otra para completar información. Puede ser que hubiera datos perdidos,
pero si tienes que cotejar, lo ideal sería ir al documento fuente, que es el expediente. Eso sería lo ideal. Entonces, lo que pasa es que aquí son como 3 bases de datos con el expediente, o sea, son como tres formatos que se han hecho con el expediente y deben de tener más o menos los mismos datos. Ahora, en cuestión de, por ejemplo, los signos vitales, pues tenemos que ver a qué tiempo los vamos a tomar, si es de ingreso o a los 3 días, o qué, pero normalmente se capturan en los tres sistemas. Ok. Tendrías que explorar estos 3 sistemas y evaluar cuál es el que se parece más a las mediciones que tú quieres evaluar y tomar ese como principal referencia. Y solo si te falta algún dato, bueno, acceder a la otra base. Ok. Listo. Bueno, ahora lo que les voy a mostrar para terminar es, espérenme, el artículo donde es el artículo de Cryptococcus meningia del New England. En ese artículo no realizaron sustitución de base de datos. Ay, ahora no lo encuentro. Espérenme. A ver si lo puse aquí. Espérenme. Aquí está. Listo. ¿Están viendo el artículo? ¿Sí? Listo. Vean, entonces, este flujograma, aquí ellos van especificando cuántos pacientes eran elegibles, cuántos se excluyeron y por qué razones. Aquí les están especificando cuántos se excluyeron, bueno, aquí cuántos se perdieron en el seguimiento, el análisis por intención a tratar y por protocolo. Pero vean esto que comentaba Alex, pues entonces, si no cambia, ¿para qué lo sustituyo? Lo sustituyen básicamente para no tener esta variación entre los grados de libertad. ¿Se acuerdan que al calcular, por ejemplo, TED-Student, los grados de libertad eran n-2? Entonces, ahora imaginen que todas las variables tienen distintos números de valores perdidos. Entonces, ¿qué pasaría? Cada prueba tendría grados de libertad distintos. Entonces, bueno, esto, el que ustedes lo sustituyen, pues lo simplificaría porque les daría la misma cantidad de participantes en cada uno de los grupos. Pero vean, aquí ellos en este artículo, que es el de Cryptococcus, les están poniendo cuántos pacientes, ellos no hicieron sustitución. Entonces, les están diciendo que, por ejemplo, para CD4, había 22 pérdidas en el grupo 1, 20 en el grupo 2 y 20 en el grupo 3. Entonces, aquí les están especificando, ellos hicieron el análisis con los datos que se tenían completos, pero están especificando cuántos pacientes tenían perdidos para cada grupo. Lo único por lo que no, o que no se vale sustituir es no se vale sustituir ni la maniobra ni el desenlace. Entonces, esta podría ser otra forma, Alex, donde tú podrías, o cómo podrías presentar los resultados. Entonces, esto depende de ustedes, pero de acuerdo a las guías de buena práctica para un proyecto de investigación, deben ustedes reportar si hicieron un proceso de limpieza de base de datos, si corrigieron, por qué corrigieron y cuántos datos se sustituyeron. O bien, cuántos datos se analizaron y cuánto era el porcentaje de pérdidas. Entonces, esto no se hace de forma habitual. Los estadísticos que son más puristas y conservadores dicen que no tendría por qué haber un proceso de sustitución, porque eso conlleva a errores y a modificación de los resultados. Pero ustedes ya vieron en el último cuadro que les presenté que en realidad impacta poco si el porcentaje de pérdidas es menor al 20%. Entonces, esto depende de ustedes. Son distintas maneras de presentarlo.
Aquí lo más importante es que ustedes prevengan errores, que si hay una pérdida, ustedes identifiquen por qué se perdió y que aseguren que esos pacientes perdidos se comportan igual que los pacientes que tenían datos completos. Entonces, esto depende de ustedes, de qué tantos datos perdidos tengan y de cómo se acomoden, pero sí tienen que reportarlo. Entonces, para la tarea de la siguiente clase, van a hacer la sustitución por media, moda o mediano, de acuerdo al porcentaje de pérdidas y considerando la maniobra, tipo de cirugía y desenlace, la presencia, mortalidad o no. Listo. Pues tenemos 3 minutitos para dudas antes de que se conecten a su siguiente clase. ¿Nos vas a mandar esa base de datos? Sí, se las voy a mandar en Excel. Les voy a mandar el Excel y la codificación. Hay otras variables que no están, de las cuales no tengo manera de saber cómo se codificó. Esas las dejan así, sin etiqueta. Entonces, de Excel lo van a pasar a SPSS y en SPSS van a hacer el proceso de limpieza. Pero me tienen que explicar por pasos qué fue lo que hicieron. Ya sea un documento de Excel como el que les mostré al final de la presentación, que ahorita se las subo al Classroom, o bien que ustedes hagan un flujograma. Pero deben tener control y yo debo saber qué hicieron en cada uno de los pasos. Y con esto vamos a trabajar en la siguiente clase. Y por ahí vamos a trabajar alguna otra base de datos para ir identificando datos incorrectos. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, comentario, queja o sugerencia? ¿Cuándo tenemos para entregar esta tarea, Doc? La vez pasada me equivoqué y les puse, creo que para el mismo sábado. Tienen para entregarlo hasta el jueves a las 23:59, para que a mí me dé tiempo el viernes de revisarlo y seleccionar algunas de las tareas para poderlas revisar en clase o para hacer comentarios específicos sobre las dudas que se presentaron en esta clase. Esta base, una vez que hagamos la limpieza de la base de datos, van a ser los cuadros de resultados y vamos a finalizar con el modelo de regresión. Entonces, vamos a ir repasando todo lo que ya habíamos visto, incluido el tamaño de muestra. Entonces, hasta el jueves a las 23:59. Y los que me deben tareas, por favor, se las encargo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, pues si es así, si ya no hay más dudas, nos veríamos la siguiente clase y los dejo para su siguiente clase con la doctora Nancy. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Ahorita les mando el link de la clase para que lo revisen. Gracias. Gracias. Bye.